Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo pues por todas nuestras plataformas de Cronómetro 2020. Recuerden, tenemos nuestro canal aquí en YouTube. También tenemos nuestro espacio en Facebook y por supuesto en Instagram. El día de hoy tengo el gusto en este Cronómetro 2020 de que nos acompañe desde Mérida. Qué rico, con mucho calor. Sonia de Siga. Hola, Sonia, ¿cómo te va? Hola David, pues mira, desde el calorcito de acá de la ciudad de Mérida les saludo con mucho gusto y con muchos ánimos de poder seguir en este Cronómetro 2020. Oye, sí, habíamos hecho una pausa y les habíamos comentado a nuestros amigos, pero bueno, pues ya la pausa se terminó, estamos ya en esta quinta temporada y bueno, pues vamos a seguir adelante. Y bueno, pues nos acompaña Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien, David, Sonia, ¿cómo están? Aquí, listo, con las pilas puestas para empezar a darle a esto. Oigan, pues fíjense que el día de hoy, el Cronómetro 2020, pues nos marca un tema que yo creo que es muy interesante y que, bueno, pues por supuesto, creo que tenemos que profundizar un poquito, sobre todo porque, bueno, pues como bien saben ustedes, pues se llevaron a cabo las fiestas patrias en nuestro país, pues ya prácticamente estamos por celebrar el día 27 de septiembre, pues lo que son los 200 años de independencia en nuestro país y bueno, pues y de la consumación, sobre todo la consumación de la independencia en nuestro país. Y bueno, pues esta ocasión, nuevamente por el asunto de la pandemia, pues el presidente López Obrador tuvo que dar el grito, el famoso grito de independencia en un Palacio Nacional, pues con una plaza del Zócalo también vacía, solamente acompañado por, obviamente, por los militares, y que, bueno, pues resultó ser muy sui generis, pero al otro día del famoso desfile militar, pues llamó mucho la atención, y ustedes me lo dirán, porque creo que son tres temas en uno, precisamente el hecho de que como invitado especial estuvo el presidente de Cuba. Y fue muy significativo precisamente cómo es que dentro de esta ceremonia que pues tiene que ver con nuestra independencia, pues necesariamente hubo un llamado hacia los Estados Unidos para acabar con el bloqueo en Cuba. Llama la atención dos cosas que a mí me parecen muy significativas, sobre todo en el aspecto pues que dicen que las formas son fondos. El nuevo embajador de Estados Unidos lo llevaron a Gallola, ya lo tenían en una esquinita, mientras que el presidente cubano, Canel, lo tenían en Palacio Nacional, en el balcón principal. Entonces, bueno, temas sin duda que tenemos que, yo creo que analizar y que tenemos que visualizar y que sobre todo yo creo que llama mucho la atención porque en un contexto no solamente nacional, sino ahora geopolítico, nos encontramos bajo esta nueva forma de establecer o de entender cómo se juega en la política ante una fecha tan importante como fue precisamente la conmemoración de la independencia en el país. Entonces, bueno, si les parece, vámonos por tiempos. Creo que tenemos que hablar de la ceremonia, del grito. ¿Qué les pareció, Sonia, Rodrigo? Yo tengo que decir, David, que a mí me gustó la ceremonia. Creo que fue una ceremonia muy bien pensada en el sentido de que ante las condiciones que tenemos todavía de la pandemia, pues fue muy lógico cerrar el Zócalo y que fuera nuevamente un grito que fuera transmitido simplemente por medios de comunicación masiva. Me pareció muy sensato, a diferencia de otros lugares en donde sí se hizo público, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el Estado de México, donde
el grito fue público y hubo más exposición ante estas nuevas olas de contagio. Y por otra parte también a mí lo que me gustó fue, bueno, con pincitas también hay que tomarlo, ¿no? Me gustó la parte justamente previa al grito, que cuentan como toda la historia de la construcción de un México independiente, y posteriormente pues también ese trabajo que hicieron con las luces de ir contando la historia, ¿no? Me gustó esa parte. Algo que no me gustó fue un poco la ideologización que se hace de cómo cuentan la historia, ¿no? Y el hecho de decir, esta es nuestra primera transformación, ¿no? Recordando siempre que estamos en la cuarta. Pero me pareció, bueno, el desarrollo y la parte esa de contar la historia me pareció algo interesante, me pareció que fue algo muy bueno porque no es algo que yo hubiera visto en gritos anteriores, como que en gritos anteriores es simplemente salir y hacer el rito de la campana y de decir Viva México, y esto fue un poco más informativo, tal vez también porque pues todo se iba a transmitir por los medios de comunicación, pero esa parte de la ideología y de decir, bueno, y esta fue nuestra primera transformación, ahí me parece que sí hay que tomarlo con muchas pinzas todo lo que nos dicen, ¿no? Fíjate que llama mucho la atención y de hecho en un intento, porque estamos intentando a todo nuestro auditorio, le comentamos, estamos intentando hacer una serie de programas en vivo, hemos tenido algunos problemas por ahí en detalles técnicos, pero lo intentamos Iván y yo la semana pasada y platicábamos que este asunto del grito de independencia tiene muchos elementos míticos, ¿no? Hay muchos medias verdades, medias mentiras y bueno, cada gobierno siempre le va dando su toque. Y en este sentido, Rodrigo Castillo, bueno, pues sin duda, creo que hay uno de los detalles que llama mucho la atención. ¿Cómo nos cuentan? Yo vi el grito desde mi casa y cómo nos cuentan precisamente este tipo de historias y bajo qué circunstancias se llevó a cabo esta primera transformación desde un ámbito muy, vamos a llamarlo así, desde un ámbito muy indigenista, muy de los pueblos originarios, muy de estos grupos sociales que, bueno, pues hay una lucha permanente, ¿no? Entre los pobres y los ricos, entre los poderosos y obviamente los humillados, etcétera, etcétera. Este misticismo, bueno, pues tiene mucho que ver con la narrativa de esta cuarta transformación, ¿no, Rodrigo? Y bueno, pues lo vimos en algún momento, los priistas en algunas circunstancias, bueno, prácticamente hasta mencionaron algunos personajes de la revolución o incluían dentro de sus arengas algunos de los conceptos que estaban de moda, ¿no? Y yo creo que bajo esta misma perspectiva, pues resulta muy interesante cómo es que se plantea este grito. La pirámide de Tabla Roca que está ahí a la mitad del Zócalo y donde, bueno, pues también se plantea una serie de ideas, una serie del significado, ¿no? De esta construcción histórica que se va generando a modo, como lo han hecho todos los gobiernos, ¿eh? Esto también no debería de sorprendernos. Todos los gobiernos, en cada uno de los sexenios, en cada una de las administraciones federales, le ha dado su toque particular. Rodrigo, ¿cómo viste este grito de independencia y las características que encontraste, pues, más entretenidas en él? Bueno, aquí hay que resaltar algo, ¿no? Si bien es cierto que todos los sexenios le dan su toque, y que no es tampoco privativo de México, también en otras latitudes hacen lo mismo, ¿no? Los gobiernos manipulan un poco la historia para acomodarse en ella, ¿no? Pero el nacionalismo revolucionario mexicano es una belleza, ¿sí? Hay que recordar que todo el sistema emanado de la revolución, todo el sistema de gobierno emanado de la revolución, pues buscaba estos símbolos para legitimarse, ¿no? Cada presidente entrante se amparaba en alguna figura histórica y lo tomaba como tótem para decir, por aquí yo soy heredero de él y por aquí vamos a entrarle, ¿no? Y lo han hecho todos. Se diluyó un poco con los gobiernos, o bastante con los gobiernos neoliberales, ¿no? Y cuando vino el PAN, pues lo hicieron menos visible. López Obrador es un digno representante del más, del nacionalismo revolucionario de abolengo, más rancio. Entonces, pues es lógico que para todo su discurso tiene que agarrar estos símbolos y sobre ellos anclar lo que él cree que es su propuesta de gobierno.
Yo personalmente creo que es un error hablar de una transformación, sí, pero él está empecinado en eso y pues por eso es lo que lo ha llevado a partir de cero en todo, ¿no? Ahora Es encuentra parte de ese mismo discurso y una retórica en donde, bueno, pues le ha funcionado, ¿no? Buenos, malos, héroes, villanos, pueblo, sí, fifí, porque etcétera, etcétera. Porque la gente, a ver, yo creo que eso también explica la popularidad que tiene el presidente pese a los raquíticos resultados que está arrojando su gestión. La gente se identifica con él por el uso de estos símbolos. Es una persona del pueblo, come come antojitos y se detiene en cada changarrito, y ya acaba de mover un jarrón que era de Maximiliano para que no se enoje Benito Juárez en el más allá, esos son cosas que casan bien con la ideología del mexicano promedio. No digo que sea malo, ¿sí? Pero al final, pues es parafernalia que distrae sobre lo importante desde mi perspectiva, ¿no? Ahora, hay que irnos a lo importante, porque como bien dice Rodrigo, una cuestión es la parafernalia, una cuestión tiene que ver precisamente con el discurso, pero híjole, llama la atención precisamente en un acto que regularmente, pues si me permiten decirlo, antes de que se retiran los informes de gobierno, que hoy, bueno, ya vimos cómo son los informes de gobierno, lo hacen entre amigos, cerrado en un cuartito apartado del resto de las personas, etcétera, etcétera, ya no en la Cámara de Diputados, pero llama la atención algo y tiene que ver con el desfile militar. El desfile militar, obviamente, era donde se reunía la planilla completa del gobierno federal, donde había acercamientos con grupos específicos de poder. Llamó la atención sobre todo dos imágenes que creo que son muy, muy importantes, ¿no? Uno, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en uno de los balcones, pero en el balcón central, el presidente de Cuba y, por supuesto, el presidente López Obrador, ambos acompañados de sus respectivas esposas. Miguel Díaz-Canel, tan señalado en estos últimos meses precisamente por vamos a llamar estas manifestaciones que se llevaron a cabo allá en Cuba y que fueron duramente reprimidas por el gobierno cubano, y que, bueno, pues el gobierno del presidente López Obrador le abre la puerta. Tiene no solamente esta deferencia en términos de vamos a acompañar, vamos a apoyar al presidente cubano, sino aparte, pues va a ser nuestro invitado de honor. ¿Qué lectura dentro del ámbito internacional, dentro del ámbito geopolítico, Sonia, le podemos dar a esta invitación? Tú que estás tan cerca de Cuba, ahora sí que estás tan cerca de Cuba, estás ahí en un ferry, ¿no? Como a unos 20 minutos, media hora. En media hora llegamos. En media hora llegas a Cuba. Nadando. Bueno, nadando tardas un poquito, pero como 2 semanas. ¿Cuál es el análisis que se hace al respecto de este punto? Invitar al presidente, un presidente que es heredero, no lo podemos negar ya, de una dictadura, de un régimen autoritario, de un régimen de un solo partido, de un régimen que pues prácticamente controla en todo sentido el poder en esta isla. Sonia de Siga. Fíjate que yo veo en todo lo que fue el grito y posteriormente en el desfile militar que se realizó el día de ayer, yo veo muchos simbolismos, ¿no? Al final de cuentas, estos discursos se construyen de todos estos símbolos, pero algunos de los más importantes es justamente el hecho de decir cuál es la postura de política exterior que está teniendo México y que va a seguir teniendo México. Y México ahorita le está apostando no a acercarse hacia Estados Unidos, sino más bien acercarse hacia América Latina. Y hay que ver también el contexto, ¿no? O sea, Díaz-Canel viene a México también para reunirse con otros líderes latinoamericanos el día de mañana, cuando se reúna esta cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, ¿no? ¿Qué es lo que van a proponer? O la agenda de esa reunión, justamente el hecho de decir que la OEA no está funcionando. La OEA
que todos sabemos, ¿no? La OEA surge de una idea de Estados Unidos, ha sido estructurada. Bueno, eso es obvio, ¿no? Inclusive la misma ONU, inclusive los organismos internacionales surgen de la idea de Estados Unidos como ganador de la Segunda Guerra Mundial. Pero, bueno, pues, obviamente ahora lo que están proponiendo aquí es decir, no, bueno, la OEA no está funcionando y nosotros como países latinoamericanos tenemos que reformarla. Y no es la primera vez que lo dice, ¿no? López Obrador lo dijo hace 3 semanas, un mes más o menos, el hecho de decir que necesitamos una integración latinoamericana de verdad, ¿no? O sea, si queremos que nuestros países tengan desarrollo, formemos esta integración latinoamericana. Y esta es la agenda que se va a tener mañana, el día de mañana, en el marco de esta cumbre de países latinoamericanos y caribeños. Por una parte es eso, ¿no? El hecho de decir, no, México está apoyándose un poco más hacia América Latina, ¿no? Y bueno, vamos a proponer una unión más de los países latinoamericanos, ¿no? Algo que no se había, con lo que se había roto en secciones anteriores, ¿no? Que nos habíamos separado muchísimo de América Latina. Y por otra parte, perdón, este aviso que le hacemos a Estados Unidos, ¿no? De quiten el bloqueo, quitar el bloqueo hacia Cuba, que es no hay ningún bloqueo, Sonia, no hay ningún bloqueo, es un embargo. No, digo, en el discurso de Obrador es como quitar el bloqueo. Pero las cosas como son. Decir que Cuba está así por culpa de Estados Unidos, ¿no? Y que si Estados Unidos no hace nada, Cuba va a seguir. No es cierto. No, todos sabemos que es otra situación más compleja, ¿no? O sea, no es nada más el bloqueo ahí. No, es que ese es el problema, que no todos sabemos eso. Ese es el problema. Creo que vale la pena profundizar, Rodrigo, y precisamente en este sentido, porque entiendo perfectamente los simbolismos. Recordemos que inclusive Andrés Manuel López Obrador ha tenido un apoyo persistente de muchos grupos de poder desde Cuba, y que, bueno, los cubanos han visto siempre en este régimen, inclusive con los gobiernos priistas, los gobiernos priistas siempre fueron muy amigos del régimen cubano. Se comportaron prácticamente como el hermano mayor, quien de alguna forma, pues, negociaba o trataba de calmar las aguas con Estados Unidos. Precisamente para que este embargo no fuera tan dramático. Hubo acercamientos en todos sentidos, y todos los presidentes, desde Luis Echeverría hasta Carlos Salinas de Gortari, inclusive los gobiernos panistas, tanto Vicente Fox, a pesar del distanciamiento de aquel come si te vas, hasta el mismo Felipe Calderón y, bueno, pues por supuesto, el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora, en este mismo sentido, Rodrigo, yo te preguntaría algo que creo que llama la atención. Ok, perfecto. De alguna forma, los cubanos, desde la caída del bloque socialista, pues se han mantenido a la deriva, se han mantenido tratando de hacer o generar o encabezar de alguna forma una resistencia dentro de los países latinoamericanos frente a la política neoliberal o económica global de Estados Unidos. Obviamente ellos alegando que, bueno, pues tienen este embargo, que tienen este bloqueo, como ellos le llaman, y que, bueno, pues esto no les ha permitido funcionar. Recordemos que uno de los regímenes que más le ayudó al gobierno cubano en su momento fue el gobierno de Venezuela, con el ahora finado general Chávez. Y bueno, pues a la muerte de Chávez, aunque la ayuda se sigue manteniendo por parte del presidente Nicolás Maduro, realmente ya no está circulando la cantidad de recursos y apoyo que tenía el gobierno cubano con este aliado, ¿no? Que había sido precisamente el gobierno de Venezuela. ¿Tú crees que los cubanos estén buscando hoy utilizar a México para tener ese tipo de recursos? Recordemos una cosa, y obviamente está muy a discusión. Uno de los temas que fueron más controvertidos a la llegada de esta pandemia fue precisamente la llegada de médicos cubanos a México, que prácticamente se hizo o se realizaron sus actividades en un secretismo total, ¿no? En una, vamos a llamarlo, en una operación donde fuimos ciegos, sordos y mudos, porque nunca supimos qué hicieron realmente los médicos cubanos, qué era lo que estaban realizando, etcétera, etcétera. El gobierno de la Ciudad de México pagó una cantidad importantísima porque obviamente no vienen, digamos, de manera gratuita, de manera voluntaria. Hay un control sobre estos médicos para evitar que traten de escapar o que traten de salir. Y bueno, pues pareciera ser, Rodrigo, esa es la idea que se me viene a la mente,
que parte de la jugada de los cubanos, que saben hacerlo muy bien, es precisamente pues tratar de apoyarse en el gobierno del presidente López Obrador, pues para poder meter un poquito de fuerza o presión al gobierno de Joe Biden, precisamente para suavizar un poquito el embargo. Mira, es correcto. Cuba está quebrada. Cuba vivió bien mientras la Unión Soviética existió, porque les transfería bienes de capital, dinero líquido, etcétera, etcétera. Cae la Unión Soviética y empezaron a tener problemas. Trataron de abrir un poco la economía. Fue cuando entraron los europeos, concretamente españoles e italianos, a crear hoteles y, bueno, se colgaron de Venezuela. Ya Venezuela no les puede dar dinero, están buscando quién los patrocine. Y dado el entendimiento que tienen con México, como bien decías, el Priato siempre habló de Cuba como la revolución hermana, ¿sí? Y los cubanos siempre dijeron que Castro ¿cómo se llama? Tomó la Revolución Mexicana como ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces entienden, ¿sí? Insisto, López Obrador no voy a decir que es priista, lo fue, pero sí es un representante del nacionalismo revolucionario que tenía ese corte ideológico. Entonces, pues sí tiene simpatías por Cuba. Creo que una de sus grandes, de las cosas que puede lamentar es que creo que no conoció personalmente a Fidel Castro. Yo creo que también representa a una persona de su época. Para un joven de los 60, finales de los 60, principios de los 70, Castro era, y de cierto corte ideológico de izquierda, Castro era el gran santón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que Cuba va a buscar quien le financie y le ayuda a sobrevivir, porque Cuba ahorita está en números rojos, están sumamente mal, ¿sí? La pandemia los terminó de golpear, no hay turismo, las remesas que provenían de Estados Unidos por la política de Trump, sí, que agarró lo que acordó Obama y lo tiró al bote de la basura, sacó los bancos, entonces no está llegando dinero líquido a Cuba, necesitan hacerlo, ¿sí? Necesitan buscar quién les ayude. Ahora, los símbolos, ¿por qué el gobierno de López Obrador le dio este juego a Díaz-Canel? Yo creo que en parte, insisto, sí lo ven como, sí hay simpatía, sí hay cierta inspiración, sobre todo, tal vez no del presidente, pero sí de sectores muy cercanos a él. Se habla de que su propia esposa es proclive a la revolución cubana, entonces se está jugando un poco con eso, darle juego a esos grupos, darle juego a la gente que simpatiza con la revolución, y tal vez por ahí buscar posicionarse de manera regional como alguien que le planta cara a Washington. Eso a mí me cuesta un poquito de trabajo entenderlo, porque por un lado, estás haciéndole el trabajo sucio a Washington con los migrantes que entran por la frontera sur, ¿sí? A cambio, aparentemente, de que te sigan abriendo la llave de las vacunas contra COVID, porque hay que entender, nos están pasando vacunas de a poquito, que se van a pagar más adelante o regaladas. Y del otro lado, te plantas como alguien que le dice a Biden, no, aquí no va a ser así, y es más, no estamos de acuerdo con el embargo, bueno, y además vamos a encabezar una nueva OEA, porque la OEA está supeditada a lo que es. Entonces es como que un poquito esquizofrénico. Oigan, ¿y no les parece que es un poco como estos organismos que se inventaron, obviamente, a principios de los años 2000, en donde, bueno, pues se fortaleció el Mercosur, donde estaban todos estos grupos, estos países latinoamericanos encabezados, bueno, pues por estas ideologías de izquierda y gobiernos de izquierda, donde se reunieron, por ejemplo, Bolivia, Brasil, precisamente Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, y formaron este bloque con la idea en la cual, bueno, pues prácticamente, se planteaba fortalecer o generar un proyecto más bien de orden político, porque, seamos francos, de orden económico o de una fortaleza, un intercambio industrial y demás, bueno, pues prácticamente no podríamos señalar esto. Pero sí llama la atención el hecho de que ante un país quebrado, ante una situación tan fuerte como es precisamente la pandemia que ha golpeado a Cuba, donde ellos sí están vacunando, por cierto, a sus niños,
hay una vacuna cubana desarrollada por ellos que desde los 2 años los están vacunando y que bueno, pues también sabemos tan poco de lo que sucede en la isla, sabemos tan poco de la nueva recomposición en este Politburó que queda más bien como ligado hacia una nostalgia, ¿no? Parece ser que es simplemente un cambio de estafeta y bueno, pues siguen bajo la misma estructuración. Aquí me llama la atención sobre todo, Sonia, Rodrigo, a su parecer me podrán decir pues que finalmente los cubanos están buscando un salvavidas, ¿no? Están buscando una tabla que les permita mantenerse a flote porque realmente la situación está muy grave. Y si de ahí nos vamos al siguiente tema, que a mí me parece el más delicado y sobre todo en el que creo que tenemos que profundizar, es el hecho de que el presidente López Obrador haya pues mandado a Gallola a el nuevo diplomático, al nuevo representante de Estados Unidos en México. ¿Cómo ven ustedes esta situación? A mí me parece que es también un mensaje muy claro que me recuerda en algún momento la actitud de José López Portillo en su momento con Jimmy Carter, donde como que muy envalentonado el presidente López Portillo, pues hasta trató mal de alguna forma al presidente estadounidense en aquel entonces, y bueno, pues se sentía como que de muy de tú a tú. En este caso llama mucho la atención que el presidente López Obrador haya tomado este papel, esta decisión, y bueno, pues precisamente que Ken Salazar haya de alguna forma pues sentido o resentido este trato que se le dio por parte del gobierno federal. Sonia de Siga. Sí, definitivamente, mira, yo creo que la estrategia de López Obrador es clara, ¿no? Al hecho de decir, bueno, no, desde el principio de su gobierno y más cuando se salió Trump, él era de la idea de decir, bueno, no estamos supeditados hacia Estados Unidos y aquí en su idea de somos libres y soberanos y somos independientes y en recalcar como estos valores de independencia y de soberanía, pues se ha alejado un poco de Estados Unidos o de tratar a Estados Unidos con demasiada pleitesía, ¿no? Finalmente, regresemos a los discursos, porque los discursos nos dan también un poco de sentido, ¿no? Y el discurso de López Obrador es, no estamos haciendo nada malo, no estamos mandando a nadie atrás, todos aquí participamos y México tiene colaboración y cooperación con todos los países, y por eso a Estados Unidos le vamos a dar su lugar el día 27, que sea la celebración de la consumación de la independencia. Y el invitado especial va a ser Estados Unidos. Pero finalmente, pues sí, ese hecho de decir, bueno, mira, nosotros nos estamos acercando más a América Latina, y finalmente ese es el discurso, ¿no? El hecho de decir, no, nosotros somos más cercanos con nuestros amigos latinoamericanos, no tenemos problema en colaborar con otras naciones porque somos todas las naciones del mundo, tenemos colaboración con todas ellas, pero sí relegando un poco el papel de lo que está de Estados Unidos, ¿no? Es una mala decisión en términos de que estás hablando de tu socio económico más importante, Rodrigo. El más importante y además... Estás hablando de que el 80% de tus exportaciones se van a Estados Unidos. ¿A qué le está jugando el presidente López Obrador, Rodrigo? Yo creo que es un bluff. O sea, quiere demostrar que es muy fuerte, que no está supeditado, que quiere demostrar a la gallola, a la gente que no necesita de Estados Unidos o que les puede plantar cara. Pero la realidad es esa, ¿sí? Estamos esperando que la locomotora de la recuperación económica norteamericana nos jale. ¿Por qué? Porque estamos pasando por problemas serios en materia económica, ¿sí? No lo quiere aceptar y no quiere hacer cambios, no quiere tomar medidas contracíclicas, etcétera, etcétera. Entonces, pues está esperando a ver en qué momento se cuelga, pero tiene que jugar el discurso, tiene que jugar con los símbolos de que él es muy independiente y que no va a estar supeditado, sobre todo porque hace 2 o 3 semanas que empezó a apretar la Guardia Nacional en corretear a los migrantes en la frontera sur. Algunos medios empezaron a decir que le estaba haciendo el observador el trabajo sucio a Washington, que estaba supeditado a las decisiones, y eso le molestó mucho al señor presidente. Es cosa cierta, ¿eh?
Sí, sí, no. Pues yo creo que también esto es una forma de decir, no, vean cómo no estoy supeditado a él, yo tomo mis decisiones. Es un bluff, insisto, y es un bluff peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya son varios temas en los que han sacado chispas las reuniones entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, ¿sí? Ha habido llamaditas de atención, ¿sí? Biden no va a hacer lo de Trump de decir, si no haces lo que quiero, subo aranceles, pero no va a haber, no se van a compartir cosas en materia de inteligencia, etcétera, etcétera. No sé, puede ser más complejo, ¿eh? Que aquí en este sentido, y como justo lo hemos venido platicando en algunas otras ocasiones, es muy interesante el hecho de cómo han venido altos funcionarios del Departamento de Estado de las Fuerzas Armadas estadounidenses a hablar directamente o a llegar a Palacio Nacional y no necesariamente vienen con una idea simplemente de pues vamos a negociar, ¿no? Esta es una cuestión mucho más compleja y parece ser, o no lo sé, Sonia, Rodrigo, ya para ir cerrando poco a poco el programa del día de hoy, ¿no les parece que es como un margen de maniobra que le está permitiendo el mismo Joe Biden hasta cierto punto, pues para tratar de tapar o tratar de cubrir la verdadera acción y los verdaderos elementos en los cuales el presidente López Obrador pues está sirviendo a los intereses necesariamente de Estados Unidos? Recordemos que dentro de esta relación binacional de los elementos más importantes se centra uno, el asunto de la migración, el hecho de que México se pueda convertir en un tercer país de acogimiento de personas, de todos estos migrantes. Ya de entrada hemos visto las últimas semanas, ya tenemos un programa ahí apalabrado con nuestro experto Tomás Milton al respecto, sobre estas olas que han estado llegando por Tapachula, que han estado involucrándose allá en Chiapas y que de alguna forma pues representan una de los bloqueos, el famoso muro humano que México está obviamente generando, donde está dándole largas a los trámites precisamente para que estos ciudadanos haitianos, centroamericanos, sudamericanos, inclusive africanos, pues no puedan cruzar por territorio nacional para tratar de llegar a Estados Unidos. El segundo tema tiene que ver precisamente con el energético, que ese es un punto en el cual, bueno, pues justo ambos países han tenido un encuentro brutal. ¿Por qué? Porque varias de las inversiones que se habían ya pactado desde la reforma energética 2015-16 con el presidente Peña Nieto, se vinieron abajo con la llegada del presidente López Obrador. Y en tercer lugar tendríamos sobre todo que hablar del aspecto de la seguridad. A mí la verdad es que me llama mucho la atención, me preocupa sin dudas este asunto, porque inclusive ves la imagen o ves el video, y ahí se ve al embajador Salazar en una esquinita en Gallola, ya hasta atrás, como que es un trato al cual no necesariamente estábamos acostumbrados y que obviamente la delegación o las delegaciones de otros países de alguna forma siempre en la Secretaría de Relaciones Exteriores había tenido como el cuidado, ¿no? Y esta ocasión parece ser que organizaron, no sé quién organizó, cómo tendrían que estar colocados, obviamente, todo el cuerpo diplomático exterior, y bueno, pues esto provocó este tipo de situación. Sonia de Siga, pues, ¿cómo vamos cerrando el tema, mi querida Sonia, al respecto? Fiestas patrias, invitado al presidente de Cuba, y bueno, pues lo que sucede precisamente con el embajador de Estados Unidos en México, y que bueno, pues está difícil lo que vivió el señor Ken Salazar. Sobre lo de Cuba, mira, a mí me gustaría concluir el tema diciendo que efectivamente no creo que el régimen cubano pueda aguantar mucho tiempo más, ¿no? O sea, yo no le veo futuro, digamos, a ese régimen. Entonces, indudablemente, creo que el gobierno cubano se tiene que ir posicionando ahorita para ver qué va a hacer después, porque no hay forma de que... ¿Abrirá la democracia, Sonia? ¿Tú crees que se mueva hacia una cantidad de partidos políticos? No lo sé, mira, en Cuba
en Cuba hay muchísimos intereses, ¿no? No solo está el lobby cubano en Estados Unidos, pero hay muchos grupos de presión fuera de Estados Unidos y fuera de Cuba que ya están motivando todas estas movilizaciones dentro de Cuba. Las redes sociales también se están haciendo presentes en estos grandes movimientos. Me late que puede ir por ahí, ¿no? Algún movimiento que pida la democracia en algún momento. Entonces, no lo sé, pienso que por ahí también podríamos ir viendo como algunos cambios, ¿no? A lo mejor no la caída completa del régimen, pero digamos sí muchísimos cambios, ¿no? Díaz-Canel también no creo que vaya a durar como los Castro tantos años, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que ahí hay cambios y hay posicionamientos que hay que estar al pendiente, ¿no? Sobre Cuba. En el caso de la relación México-Estados Unidos, yo lo veo claro, o sea, los simbolismos que hay de estos discursos de López Obrador, él quiere hacer el fuerte, el hecho de decir que México es fuerte, que es soberano, que es independiente, que lo es, pero él lo está como que sobreestimando. Indudablemente la relación que tenemos con Estados Unidos es una de las relaciones más fuertes y más complejas que puede haber. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es la hegemonía mundial, ¿no? No puedes prestarte a un juego tan bajo con la gran potencia que es Estados Unidos, y menos cuando el 80% de tu comercio se va para allá, cuando 30 millones de mexicanos están viviendo allá, cuando todos los días tienes unos flujos migratorios impresionantes y aparte tu problema de seguridad interna depende mucho de lo que hagas con Estados Unidos. Así es, entonces, así es. Vamos a tener que profundizar en ese tema después, Sonia, porque es muy importante. Claro que sí, es una agenda súper compleja, ¿no? Entonces no puedes jugar así con Estados Unidos. Estados Unidos ahorita lo está dejando un poquito, pero definitivamente es una relación tan importante que no se puede jugar de esa forma. Así es. Rodrigo Castillo. Coincido completamente con Sonia, es una relación muy compleja, la de México con Estados Unidos. López Obrador tiene la oportunidad de hacer esto ahorita porque Biden está ocupado en Asia, está preocupado por China, ¿sí? Cuando llegue algún tipo de arreglo, cuando voltee para ver acá, le va a cobrar este tipo de cosas. Sí, pobre del embajador Salazar, digo, creo que todos los embajadores tienen que aguantar ciertas cosas, están entrenados para eso, pero sí, se vio muy mal. Y se la van a cobrar más tarde o más temprano, ¿no? López Obrador piensa en términos inmediatos, no piensa en términos estratégicos. Entonces, ahorita se le ocurre mandar a Gallola al embajador norteamericano porque puede hacerlo y no piensa que eso va a tener repercusiones más adelante. Lamentablemente, eso es lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver hasta cuánto tiempo tiene o cuánto tiempo le dura el crédito para hacer esto, ¿no? Ojalá no perjudique, ¿sí? las precarias condiciones en las que está México en estos momentos, ¿no? Así es. Oigan, y bueno, pues ya no nos dio tiempo de platicar, pero bueno, eso realmente fue una mera anécdota, pues los gritos allá en Turquía, donde gritaron ¡Viva López! No. Y en Campeche y en Iztapalapa, etcétera, etcétera. Exacto. Es parte del folclore y es parte de todo este proceso que se vive en las fiestas patrias. Pues, hubo una caricatura muy interesante al respecto. ¿sí? Exactamente. Ya tendríamos tiempo después de ampliar eso. Bueno, pues claro. No me queda más que agradecerles, Rodrigo Castillo, Sonia de Siga, qué gusto que hayan estado con nosotros aquí en este Cronómetro 2020. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza, gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ahí vamos a estar como siempre cada semana y bueno, pues haciendo ahí algunas conexiones con todos ustedes. Así que bueno, les mando un gran saludo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.